vamos a hablar sobre los problemas de razonamiento lógico capcioso. Aquí se nos van a presentar una serie de problemas comunes de la vida diaria, en los cuales en algunos casos no habrá forma de resolverlo matemáticamente. Es por ello que nosotros vamos a tener que resolver de manera lógica, empleando nuestro razonamiento. Solo necesitamos algo de ingenio y habilidad. Veamos el problema número 1. Nos dice, ¿cuántos mangos me puedo comer como mínimo? Entonces, nosotros tenemos primero que leer bien el enunciado. Me están diciendo cuántos mangos me puedo comer como mínimo. Si te das cuenta, nos están preguntando de una cantidad que está expresada en plural. Entonces, nosotros diremos pues que la palabra mangos está expresado en plural. Entonces, ¿desde qué número estaría expresado en plural? Observemos. Yo podría decir que estaría expresado en plural a partir del número 2. Entonces tendríamos todas estas opciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, si te das cuenta de todas estas cantidades que están expresadas en plural, ¿cuál es la mínima? 2, ¿no es cierto? Por ello, nosotros diremos pues como respuesta que como mínimo podemos comer 2 mangos. Muy bien, ahora vamos a ver problemas que involucran días de la semana. Nos dicen aquí como recomendación que cuando resolvamos problemas de días de la semana, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debemos analizar el problema de atrás para adelante y de esa manera lo vamos a desarrollar. Veamos el problema. Problema número 2. El ayer de mañana es jueves. Pregunta, ¿qué día será el ayer de pasado mañana? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la primera parte de mi problema, la cual dice el ayer de mañana es jueves. Entonces, para poder resolver, lo primero que vamos a hacer es empezar a leer de atrás para adelante. Nos están diciendo que el ayer de mañana es jueves. Entonces, empezaremos desde mañana y nos vamos a ir hacia atrás, hacia ayer. De esa manera. Entonces vamos con nuestra solución. Tenemos como dato que nos menciona el hoy. Entonces si pasaría un día, sería el mañana. Y si pasa un día más, sería pasado mañana. Ahora, si nos ubicamos en el hoy, ¿cómo se llamaría un día anterior? Ayer. Y un día anterior a ayer sería anteayer, ¿cierto? A partir de esto vamos a resolver. Entonces, según lo que nosotros leemos, nos dice que el ayer de mañana, entonces nos vamos a ubicar primero, como dijimos, primero nos vamos a ubicar en mañana. Lo vamos a encerrar, ¿ya? Y nos están diciendo que de mañana debemos buscar su ayer. ¿Cuál sería el ayer del mañana? Es decir, ¿cuál sería un día detrás del mañana? Sería el hoy, ¿no es cierto? Ya está. Ahora nos están diciendo que ese dato que hemos encontrado, ¿qué día es? Es jueves. Entonces, si hoy es jueves, mañana será viernes, pasado mañana será sábado, y si volvemos atrás, el ayer sería miércoles y el anteayer sería martes. Entonces, en esta primera parte ya hemos colocado qué día le corresponde a cada situación, ¿cierto? Ahora vamos a analizar la segunda parte del problema, la cual es la pregunta, ¿qué día será el ayer de pasado mañana? Entonces, para poder resolver, primero vamos a enfocarnos en la parte final, que nos pregunta pasado mañana, y de ese pasado mañana tenemos que buscar su ayer. Entonces, de la misma manera vamos a ir de atrás hacia adelante. Resolvamos la pregunta. Tenemos el mismo esquema, ¿no es cierto? Porque ya sabemos qué día corresponde a cada situación. Ahora, como dije hace un momento, debemos ubicar primero pasado mañana. Entonces vamos a encerrar pasado mañana. De ese pasado mañana tenemos que buscar ¿qué cosa? Su ayer, es decir, un día anterior. ¿Quién sería? Mañana, ¿no es cierto? Entonces diremos que el día que estamos buscando sería el día viernes. Ahora veamos el problema 3. Nos dice, Pepe toma 2 pastillas cada hora. ¿Cuántas pastillas tomará en 7 horas?
Parece un problema sencillo, ¿no es cierto? Pero vamos a necesitar mucho de nuestro razonamiento lógico. Para ello vamos a tener que leer atentamente. Nos dice que Pepe toma 2 pastillas cada hora. Recordemos que cuando uno toma una pastilla siempre va a tomar la pastilla en un inicio. Luego recién, pasada cierta cantidad de horas, va a seguir tomando la pastilla, ¿no es cierto? Entonces diremos que cuando empieza a tomar la pastilla será el inicio. Ahora nos están diciendo que nosotros tenemos que ver cuántas pastillas va a tomar en 7 horas. Entonces vamos a empezar a contar desde el inicio hacia adelante. 1 hora, pasado 2 horas, pasado 3 horas, pasado 4 horas, pasado 5 horas, pasado 6 horas y pasado 7 horas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces diremos que un inicio él al principio toma 2 pastillas. Luego, cuando pasa 1 hora, él toma otras 2 pastillas. Luego, cuando pasa 1 hora más, él toma 2 pastillas. De la misma manera, vuelve a pasar 1 hora y él toma otras 2 pastillas. Vuelve a pasar 1 hora y él vuelve a tomar otras 2 pastillas. Vuelve a pasar otra hora y él vuelve a tomar 2 pastillas. Pasa 1 hora más y él toma otras 2 pastillas. Pasa 1 hora más y él toma 2 pastillas más. Vamos a contar las flechitas moradas como el tiempo que ha transcurrido. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Entonces nuestro diagrama ya está completo. Para saber cuántas pastillas tomó en total, lo único que tendríamos que hacer es sumar la cantidad de pastillas que vemos en el diagrama. Vamos a sumar todas estas cantidades. Sumemos. ¿Cuánto será igual? 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10, más 2, 12, más 2, 14 y más 2, 16. Entonces, ¿cuántas pastillas realmente ha tomado Pepe? Entonces, diremos como respuesta que Pepe tomará 16 pastillas en 7 horas. Veamos el siguiente problema, problema número 4. Nos dice, una secretaria escribe una letra en un segundo. ¿Cuánto tiempo tardará en escribir 13? Al principio pensaríamos que ella de repente va a escribir 13 letras. Pero nosotros tenemos que leer muy bien el problema. Veamos para su solución. Ojo, dice, una secretaria escribe una letra en un segundo. Entonces tenemos como dato de que ella escribe una letra ¿en cuánto tiempo? En un segundo, ¿no es cierto? Ese es nuestro dato. Con eso vamos a poder resolver. Ahora la pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo tardará en escribir 13? No nos está diciendo cuánto tiempo tardará en escribir 13 letras. Nos está diciendo cuánto tiempo tardará en escribir 13. 13 es un número. Entonces, podemos decir que la palabra 13, ¿cuántas letras tiene? Tiene 5 letras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? T, en la cual se demoraría un segundo, ¿no es cierto? R, en la cual se demoraría un segundo. E, en la cual se demoraría un segundo. C, en la cual se demoraría también un segundo. Y E, en la cual se demoraría un segundo. Entonces, lo único que teníamos que hacer en este problema es leer bien. ¿Por qué? Porque aquí nos decía la pregunta de cuánto tiempo se demoraría en escribir 13. No 13 letras, sino la palabra 13. Aquí lo hemos graficado y hemos colocado el tiempo que le corresponde a cada letra. Lo único que tendríamos que hacer es sumar. ¿Cuánto será igual? 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Entonces, ella se demora 5 segundos en escribir la palabra 13, ¿no es cierto? Entonces, un consejo para este tipo de problema es identificar el dato y leer bien la pregunta. Muy bien, veamos el siguiente problema. Nos preguntan, ¿cuántas veces puedo restar 9 de 36? Tenemos como dato que debemos de restar del número 9 al número 36. Ojo, debemos restar el
número 9 al número 36. Al número 36. Entonces, vamos a realizar esa resta. 36 menos 9 nos sale 27. Esta resta la he realizado ¿cuántas veces? Solo una vez hasta el momento. Pregunta, ¿podré seguir restando? Pareciera que sí, ¿no es cierto? Pero ojo, nos están diciendo que restemos el número 9 al número 36. ¿Tú ves en la respuesta que nos ha salido el número 36? Es decir, ¿aún podemos restar al número 36 ese número 9? No, ¿verdad? Ahora el número es 27. Entonces nosotros diremos que ya no se puede restar porque ya no hay número 36. Ahora es el número 27. Y la pregunta decía, ¿cuántas veces podemos restar al número 36? Por lo tanto, la respuesta sería, solo se puede restar una vez. Ahora veamos el problema número 6. Nos dice lo siguiente. Si 4 conejos comen 4 zanahorias en 4 minutos, ¿cuánto se demorará un conejo en comer una zanahoria? Entonces vamos a resolver. Tenemos como dato 4 conejos. También tenemos 4 zanahorias. Y también tenemos un tiempo de 4 minutos. Entonces nos están diciendo que estos 4 conejos comen 4 zanahorias. ¿En cuánto tiempo? En 4 minutos. Entonces lo primero que vamos a hacer es graficar o en todo caso representar a la cantidad de conejos. Tengo un conejo, 2 conejos, 3 conejos, 4 conejos. Ahora nos dicen también que tenemos 4 zanahorias. Una zanahoria, 2 zanahorias, 3 zanahorias y 4 zanahorias. Entonces, si tenemos 4 conejos y tenemos 4 zanahorias, se supone que cada conejito va a comer una zanahoria. Entonces, un conejo come una zanahoria, el otro conejo come una zanahoria, el otro conejo come otra zanahoria y el otro conejo come otra zanahoria. Cada conejito va a comer una zanahoria. Ahora nos están dando un tiempo. El tiempo es de 4 minutos. Antes de poder explicarte este problema, vamos a imaginar que nuestro salón de cuarto grado se ha ido al cine. Nosotros somos 22. Todos vamos a ver una película de 2 horas con 40 minutos. La pregunta es, si nosotros queremos saber cuánto tiempo ve la película cada estudiante del cuarto grado, no vamos a repartir el tiempo que tenemos, que son 2 horas con 40 minutos, a cada niño, porque todos van a ver la película completa. Es decir, todos los 22 van a ver esa película que dura 2 horas con 40 minutos. Con esto te quiero decir que todos emplean un mismo tiempo. Lo mismo sucede aquí con los conejos, que todos los conejitos se han demorado 4 minutos en comer su zanahoria. Entonces diremos que el primer conejito que comió una zanahoria se ha demorado 4 minutos. El otro conejo que también comió su zanahoria también se demoró 4 minutos. El otro conejo que también comió su zanahoria también se demoró 4 minutos. Y el otro conejo, que es el cuarto, también se demoró 4 minutos en comer su zanahoria. Entonces, con esto te quiero decir que el tiempo que ha transcurrido, que son 4 minutos, lo han utilizado todos los conejitos. Quiere decir que todos se han demorado un mismo tiempo. Por lo tanto, yo diré que un conejo comió una zanahoria. ¿En cuánto tiempo? Dijimos que todos se han demorado el mismo tiempo en comer. Todos han terminado al mismo tiempo de comer en todo caso. Entonces diremos que un conejo comió una zanahoria. ¿En cuánto tiempo? En 4 minutos. ¿Por qué? Porque todos se han demorado el mismo tiempo en comer su zanahoria. Entonces, la respuesta sería, un conejo se demorará 4 minutos. Muy bien, ahora veamos el problema número 7. Nos dice, Freddy tiene 50 soles en su monedero. Compra un libro que vale 26.80. ¿Cuánto recibe devuelto? Entonces, vamos a resolver. Tenemos como dato que Freddy tiene 50 soles en su monedero. Ojo, monedero. Ahí tenemos que tener en cuenta esa palabra, monedero. Se supone que un monedero guarda en su interior o en todo caso almacena monedas. De ahí viene la palabra monedero. No estamos diciendo billetera. Si estuviéramos diciendo billetera, en todo caso él tendría billetes. Pero en este caso nos están diciendo que él tiene monedero. Por lo tanto, en su monedero tiene monedas. Entonces, Freddy no tiene un billete de 50 soles.
Lo que él tiene son 50 monedas de un sol, que sumados formarían 50 soles, ¿no es cierto? Entonces, si desea pagar 26.80, solo necesitaría ¿cuánto? 27 monedas de un sol. ¿Por qué? No va a pagar con sus 50 soles, porque al final le devolverían esas monedas que no son necesarias para poder cobrar. Él solo necesita 27 monedas de un sol. Entonces, como dato tenemos que él pagó con 27 monedas de un sol, que sería igual a 27 soles. El precio del libro era 26.80. Ahora lo que nosotros queremos averiguar es su vuelto. ¿Lo sabemos? Todavía no. Para ello vamos a tener que realizar una operación. Entonces tenemos 27 soles, que era lo que él pagó, menos el precio del libro, que era 26.80. Si lo restamos, nos saldría 20 céntimos, ¿no es cierto? Eso sería su vuelto. Por lo tanto, diremos que Freddy recibe devuelto 20 céntimos. Veamos el problema número 8. Nos dice lo siguiente. Diego, un carpintero, cobra 5 soles para cortar una tabla en 2 partes. ¿Cuánto recibirá si lo corta en 4 partes? Entonces vamos a resolver. Tenemos como dato que Diego cobra ¿cuánto? Cobra 5 soles. ¿Por cuál motivo? Por cortar una tabla en 2 partes. Para poder entender esta primera parte de los datos, vamos a dibujar nuestra tabla. Entonces, según lo que nos dice el problema, es que él está cortando esa tabla en 2 partes. Una parte y otra parte. Pero fíjate bien, para poder partir esa tabla en 2 partes, ¿cuántos cortes habrá tenido que hacer? Él ha tenido que hacer un corte. No estamos diciendo que aquí tiene que realizar un corte porque ya está cortado. Aquí tampoco. Solo tendría que cortar en todo caso en la parte del centro para poder tener 2 partes. Entonces, en conclusión podremos decir que ¿cuánto cobra realmente por ese corte? 5 soles, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quería decir ese primer dato. Entonces diremos que él cobra 5 soles por realizar un corte. Ahora vamos a resolver la pregunta. Para ello vamos a hacer una operación. Otra vez tenemos nuestra tabla, pero nos están pidiendo ahora que lo cortemos en 4 partes. Una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que ver cuántos cortes va a realizar. Entonces diremos que aquí se va a realizar un corte. Diremos que aquí se va a realizar otro corte. Diremos que también aquí va a realizar otro corte. Si nos damos cuenta, ¿cuántos cortes ha tenido que hacer este carpintero? 3 cortes. ¿Para qué? Para obtener 4 partes. Entonces lo único que tendríamos que hacer es sumar cuántos cortes ha hecho. Un corte más un corte serían 2 cortes, más un corte serían 3 cortes, ¿es cierto? Entonces ya sabemos que él cobra 5 soles. ¿Cuántos cortes hizo? Según lo que hemos representado gráficamente, él hizo 3 cortes, ¿no es cierto? Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar lo que él cobra por el número de cortes. Si él cobra 5 soles, ¿cuántos eran 3 cortes? Entonces, aquí podemos hacer 2 operaciones. Podemos multiplicar o podemos sumar. Si multiplicamos sería 5 por 3, que sería 15 soles. En todo caso, si tú no quisieras multiplicar, puedes sumar. Un corte representa 5 soles. 5, 10, 15. Por lo tanto, diremos entonces que Diego recibirá 15 soles. Resolvamos el problema número 9. Nos dice lo siguiente. Supongamos que 2 es igual a 1. Entonces 2 más 2 más 2 más 2 más 2 será igual a... Resolvamos. Tenemos como dato de que 2 es igual a 1. Quiere decir que cada vez que veamos el número 2,
le vamos a colocar número 1, o en todo caso va a representar al número 1. Vamos a colocar esta operación que nos están diciendo. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. Recordemos que como dice el dato, 2 es igual a 1. Entonces este 2 será 1. Este 2 también 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 será 1. Vamos a sumar todos estos números. Si yo agrupo de 2 en 2, es decir, estos dos, ¿qué número obtendría? 2. Y si yo agrupo estos dos números, también tendría 2, ¿no es cierto? Ahora me tocaría bajar el número que me quedó. En este caso, 1 quedó solito, ¿no es cierto? Lo voy a bajar. Y voy a bajar los signos. Ahora, recordemos que este 2 representa ¿qué número? Al 1. Este 2 representa el número 1. Y este 1 que está solito lo vamos a bajar. 1, ¿no es cierto? Vamos a sumar porque aquí todo es 1, ¿no es cierto? Otra vez, ¿qué sucede si yo agrupo estos dos números? Sería 2. Ahora ese número que no estoy usando lo voy a bajar. Recordemos otra vez que este 2, ¿cuánto valía? 1. Entonces voy a bajar esto de aquí que me ha sobrado. Más. Otra vez, ¿qué sucede si yo agrupo estos dos números? ¿Cuánto me sale? 2. Y recordemos, según lo que nos dice el dato, de que 2 es igual a 1. Por lo tanto, este 2 será igual a ¿qué? A 1. Por lo tanto, nuestra respuesta es la siguiente. ¿Cuánto será igual en todo caso esta suma? Será igual a 1. Muy bien, ahora vamos a resolver el problema número 10. El problema número 10 nos dice lo siguiente. 5 árboles están separados 8 metros uno del otro. ¿Qué distancia hay del primer árbol al último árbol? Entonces lo que tenemos que hacer es colocar nuestros datos, ¿no es cierto? ¿Cuántos árboles nos están diciendo que hay? 5 árboles. Vamos a representarlos gráficamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora nos están diciendo que estos 5 árboles están separados uno respecto al otro. ¿Por cuántos metros dice? Por 8 metros. Entonces yo diré que entre el primer árbol y el segundo árbol hay una distancia ¿de cuánto? De 8 metros. Entre el segundo árbol y el tercer árbol, ¿cuánta distancia hay? 8 metros también. Entre el tercer árbol y el cuarto árbol, ¿cuánta distancia hay? 8 metros también. Entre el cuarto árbol y el quinto árbol, ¿cuánta distancia hay? 8 metros también. Entonces lo que nos están preguntando ahora es lo siguiente. ¿Cuánto es la distancia que hay del primer árbol hasta el último árbol? Es decir, la distancia total del primero al último. ¿Cómo podemos calcular? Fácil. Lo único que tendremos que hacer es sumar las distancias, ¿no es cierto? La primera distancia, que era del primer árbol al segundo, más la segunda distancia, que era del segundo árbol al tercer árbol, más la distancia del tercer árbol con el cuarto árbol, que es 8 metros, más la distancia del cuarto árbol con el quinto, 8 metros, ¿no es cierto? Entonces lo único que tendríamos que hacer es sumar 8 más 8, 16, más 8, 24, más 8, 32. Por lo tanto, diremos que del primer árbol al último árbol hay 32 metros. Ahora vamos a resolver el problema número 11. Nos dice lo siguiente. Una sandía cuesta 8 soles más media sandía. ¿Cuánto cuesta una sandía y media? Entonces, para poder resolver, vamos a colocar nuestros datos. Según lo que nos dicen, ¿cuánto cuesta una sandía? No sabemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar que sandía vale X porque no sabemos cuánto vale. Ahora, para poder realizar la operación, vamos a utilizar una ecuación. Yo diré que una sandía
que no sé cuánto vale, en este caso lo estoy representando con X, ¿cuánto costará? Es decir, ¿a cuánto será igual? Será igual a, como el dato lo dice, 8 soles más media sandía. Si una sandía entera es X, ¿cómo será la mitad de esa sandía? Pues la sandía partida en 2, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sumar. Pero, ¿cómo sumamos 8 a una fracción? Entonces, recordemos algo. 8 es igual a decir ¿qué cosa? 8 entre 1. Entonces, esto es lo que vamos a usar nosotros. Vamos a colocar un denominador a decir 8. ¿Por qué? Porque este denominador que es 1 no afecta en nada al número 8. Si yo pongo 8 entre 1, igual va a ser 8. Entonces, le colocamos el denominador. Siguiente paso. Otra vez, bajamos nuestra X porque no estamos resolviendo con ella. Bajamos el igual. Y ahora sí vamos a realizar una suma. Pero ¿cómo se suman las fracciones? Recordemos que para la suma de fracciones debemos hacer lo siguiente. Debemos de sumar de esta manera. Vamos a multiplicar en aspa. A por D más B por C. Y todo dividido entre B por D. Lo vamos a ver mejor aplicando en este ejercicio. Entonces, como nos decía aquí, tenemos que multiplicar en aspa. Entonces tendría que multiplicar 8 por 2 más 1 por X entre 1 por 2. De esta manera. 8 por 2 más 1 por X más 1 por 2. Ya está. En el siguiente paso solo nos quedaría ¿qué cosa? Aquí tenemos como una operación combinada. Lo que tenemos que hacer primero es la multiplicación. Y al final la suma. Entonces bajamos la X que no estamos usando. Bajamos el signo igual. Y diremos lo siguiente. ¿Cuánto es 8 por 2? 16. Bajamos el signo más. ¿Cuánto es 1 por X? X. Entonces, ahora nos quedó ¿qué cosa? Que X es igual a 16 más X entre 2. Como yo a 16 no le puedo sumar X porque todavía no sé cuánto vale X, y por ende tampoco puedo dividir a esta suma entre 2, lo que podría hacer es lo siguiente. En una ecuación siempre se dan las operaciones contrarias. Es decir, si yo quiero pasar un número al otro lado, debo pasarlo con la operación contraria. Entonces, yo veo que este 2 está dividiendo. Entonces, si yo quiero pasar este 2 al otro lado, debo saber cuál es la operación contraria a la división. Nosotros sabemos que la operación contraria a la división es la multiplicación. Entonces, este 2 pasará al otro lado multiplicando. Entonces nos quedaría como 2 por X igual. Esto que ha quedado arriba que no lo hemos usado lo vamos a copiar igual. 16 más X. Ahora yo me doy cuenta que aquí hay una multiplicación. Lo tengo que resolver. 2 por X es 2X. El signo igual lo bajo. Y 16 que no lo usé lo bajo. El signo más lo bajo. Y el X que no usé lo bajo. Ahora me doy cuenta que a 16 yo no le puedo sumar X. Lo que tengo que hacer es agrupar términos semejantes. Es decir, a 16 no le puedo sumar X porque no son semejantes, no son iguales, yo no los puedo sumar. X es una variable y 16 es una constante. ¿Qué haría entonces? X tendría que ir al otro miembro. ¿Pero cómo? Como está sumando, pasaría como la operación contraria a la suma sería la resta. Entonces me quedaría ¿qué cosa? 2X. Dijimos que este estaba sumando, pasaría restando, sería menos X, bajo mi signo igual, bajo mi 16 que no lo usé. Ahora sí puedo restar. ¿Cuánto será 2X menos 1X? 1X, bajo mi signo igual y bajo mi 16. Ya descubrí el valor de X. X vale 16. Recordemos que X representaba al precio de la sandía, ¿no es cierto? Entonces ya sé cuánto vale una sandía. ¿Cuánto vale? 16. Entonces al otro lado vamos a resolver lo que nos están preguntando. ¿Cuánto cuesta una sandía y media? Entonces nosotros diremos que una sandía ¿cuánto costaba? ¿Cuánto dijimos que nos salió? 16, ¿no es cierto? Entonces diremos que una sandía cuesta 16 soles. Si una sandía cuesta 16 soles, ¿cuánto costará la mitad de esa sandía? Pues la mitad del precio costará 8 soles. Entonces lo único que tendría que hacer es sumar los valores, ¿no es cierto? Porque me están preguntando
una sandía más la mitad de esa sandía. Lo que tengo que hacer es sumar. 16 más 8, ¿cuánto sale? 24. Por lo tanto, diremos que la sandía y media cuesta 24 soles. Problema número 2. Nos dice lo siguiente. Los esposos González tienen 4 hijas y cada una tiene un hermano. ¿Cuántas personas hay en total? Nos están preguntando cuántos integrantes tiene esa familia. Entonces, vamos a colocar nuestros datos. Primero vamos a colocar a los esposos González. Si nos dicen los esposos González es porque hay una señora y un señor y ambos son esposos, ¿no es cierto? ¿Qué más nos dice? Nos dice que ellos dos tienen 4 hijas, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a colocar a las hijas. Una hija, 2 hijas, 3 hijas y 4 hijas. Dice que cada una tiene un hermano. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el dato que nos dice. Un hermano. Y vamos a poner su gráfico. Ojo aquí, nos están diciendo que cada una de ellas tiene un hermano. Entonces específicamente no me está diciendo que cada hija tiene su propio hermano, un hermano aparte. Solo nos están diciendo que ellas tienen un hermano. Entonces lo vamos a relacionar de esta manera. Diremos que la primera hija tiene un hermano. La segunda hija también tiene un hermano, que es el mismo. A la tercera hija también le corresponde un hermano, el cual también sería el mismo. Y a la cuarta hija también le correspondería un hermano, el cual también sería el mismo. Entonces nos hemos dado cuenta lo siguiente, que como aquí decía, tiene 4 hijas y cada una de ellas tiene un hermano. Resulta que ese hermano es el mismo para todas. Entonces, para saber cuántas personas hay en total en esa familia, vamos a sumar. Los esposos González representan a 2, ¿no es cierto? ¿Cuántas hijas tenían? 4. Vamos a sumar más, 4. ¿Y ese hermano a cuántos hijos representa? A un solo hijo, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumarle más, 1. Sumando, ¿nos saldría cuánto? 2 más 4, 6, más 1, 7, ¿no es cierto? Por lo tanto diremos que hay 7 personas en esa familia. Entonces nos hemos dado cuenta que para resolver ese tipo de problemas algunas veces no vamos a tener que utilizar la matemática, algunas veces sí. En todo caso te aconsejo que realices dibujos, así como hicimos de la tabla. Dibuja tu tabla y pártela en pedazos. O dibuja tus conejos o dibuja a los niños para que de esa manera te ayude. Recuerda que en este tipo de problemas siempre tienes que leer bien los datos.